Damos gracias al Señor, amén, por tanta gente que nos visita. Estamos felices, muy felices. Aleluya. Y estamos conmemorando, ¿sí? El 31 de octubre, el martes, se conmemora la Reforma Protestante, ¿sí? Entonces, yo traigo una palabra en relación a la Reforma Protestante. Qué importante es que nosotros podamos entender, ser entendido en los tiempos, ¿sí? De dónde es nuestro origen, de dónde es el origen de la iglesia evangélica. Así que usted preste atención, ¿sí? En el año 1517, Martín Lutero, ¿sí? Trajo una reforma que se llamó la Reforma Protestante, que vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Porque usted tiene que dar razones de su fe. Amén. Tenemos que saber los fundamentos de la verdad. Y mire lo que dice, vamos a ir al texto de San Juan, capítulo 8, verso 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Amén. Aleluya. Cuando viene Jesús a la tierra, sí, y es predicado el evangelio, sí, el evangelio es predicado en gran parte de Asia y estaba bajo el dominio del Imperio Romano, ¿sí? Pero el evangelio comienza a extenderse de una manera tan extraordinaria y los cristianos primitivos eran nómadas. Entonces ellos, ¿sí? No vivían, digamos, no lo retenía la tierra. Cuando había problemas se iban, y entonces de esa manera el evangelio era predicado, ¿sí? En gran parte de lo que era el imperio greco-romano. Entonces, allí fue que los cristianos fueron perseguidos, ¿sí? Después del año aproximadamente, ¿sí? 64, porque los cristianos vivían en comunidades donde sus comunidades no eran violentas. Pero para el emperador romano, ¿sí? Cuando Jesús dijo que él es el rey de los judíos, el emperador romano se consideraba que él solamente era el rey, la máxima autoridad, ¿sí? Entonces le causaba problema los cristianos porque decían que el imperio romano era un imperio temporal, que el verdadero Dios era Jesucristo. Entonces Nerón, en el año 64 después de Cristo, incendia toda Roma, culpando a los cristianos de esos focos, ¿verdad?, que había. Entonces, la primera Roma queda incendiada y Nerón culpa a los cristianos. A partir de ahí los cristianos fueron perseguidos, fueron quemados en la hoguera, eran comidos por los leones, ¿sí? En los coliseos, porque había muchos coliseos, incluso en Israel había coliseos donde era como un circo romano en donde se iban a disfrutar, por así decirlo, que los cristianos, familias enteras, eran comidas por los leones, eran sacrificadas. Los cristianos también eran estaqueados, desmembrados, ¿sí?, a causa de su fe. Porque es importante para que veamos nosotros que en el primer siglo se define lo que era el Nuevo Testamento, porque cuando viene Jesús se escribe el Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento ya estaba, ¿sí?, en la época de Moisés. Pero acá, cuando se define el Nuevo Testamento, acá son perseguidos los cristianos, no los judíos. Los cristianos eran perseguidos por su fe. Bien, entonces, qué importante es que podamos entender cuál era la razón por qué eran perseguidos, porque el emperador se lo consideraba un dios, la máxima autoridad. Pero sobre los cristianos que vivían en Roma, que vivían en Asia, no tenía autoridad. Entonces le molestaban los cristianos. En el año 312, el emperador Constantino se convierte al catolicismo, se bautiza, porque a los romanos le convenía, ¿sí?, estar bien con la religión del cristianismo, ¿sí? Y ahí empieza y se usa el término católico, pero en realidad el término católico, si usted busca, significa universal. Entonces, esa iglesia universal cristiana que se extendió, ¿qué hace Roma? Se favorece de eso, y cuando el emperador Constantino, que no se sabe si se ha convertido de verdad o no, él empieza a declarar que la religión oficial, ¿sí?, del imperio romano era la religión católica apostólica romana. Entonces se instaura esto por una conveniencia del Imperio Romano, ¿verdad?, de captar a toda esa gente que era cristiana. Entonces, a partir del 315, escuche bien, se establece, estaban ya los papas, los obispos, se establece a través de un concilio papal la Trinidad de Padre, Hijo y María, siglo IV de la era cristiana. ¿Qué es lo que pasaba? En la cultura griega, que estaba mezclada con la cultura romana, estaban dos diosas, mujeres, que era Astarte, ¿sí? Era una diosa, y la otra es la diosa Venus. Estas diosas griegas siempre llevaban un bebé en el brazo. Entonces hacen una mezcla, lo sacan al Espíritu Santo y ponen por un decreto, decretan la Trinidad, Padre, Hijo y María. Entonces se hace una mezcla con la cultura griega, con la cultura romana, y se engendra, por así decirlo, el culto a María. ¿Por qué? Porque el pueblo ya estaba acostumbrado a tener una diosa mujer. Entonces es importante, como yo dije al principio, saber la verdad de la historia para que nosotros no seamos engañados, ¿sí? Para que nosotros veamos dónde están estos orígenes de las mezclas de las religiones. Y ese hijo, ese bebé que llevaban estas diosas, era el hijo del rey, el dios Apolos, ¿sí? Entonces, es importante que podamos entender también que en aquella época, cuando se extiende el Imperio Romano pone gobernadores. Esos gobernadores, ¿sí?, eran los obispos. Entonces hay una mezcla, escuche bien, de lo religioso con el poder político. Es decir, que los obispos eran nombrados gobernadores. Entonces ahí comienza la mezcla de la política con la religión. Entonces los obispos, los papas, eran considerados la autoridad máxima política. Entonces tenemos que saber que todo lo que es la Edad Media, a partir del siglo IV hasta el siglo XV, ¿sí?, se empezó a empoderar el Imperio Romano a través de los obispos, de los papas, de los reyes. ¿Por qué le estoy contando todo esto?
porque en ese momento se establece lo que es la ICAR, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y ellos decretan que el Papa era establecido por Dios, ¿sí? Y que solamente los reinos tenían que ser establecidos y nombrados por la Iglesia Romana. Fíjense lo que ocurre. Los cristianos extendidos por todo el mundo leían la Biblia. De los textos originales había copias, había manuscritos, estaban los papiros. Pero la ICAR, la Iglesia Católica Apostólica Romana, prohíbe que cualquiera pueda leer la Biblia. Prohíbe que cualquiera pueda tener los textos. Entonces, decreta que solamente los enviados de Roma podían enseñar la palabra. De ahí que en la Edad Media, en la época de la Inquisición, se queman las Biblias, se queman los papiros, se quema la escritura para que ese control social de la ICAR, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, solamente los nombrados por ellos, los papas, los obispos, puedan enseñar. Entonces la palabra de Dios, que en esa época se quiso eliminar la palabra de Dios y que solamente ellos la tengan, porque ellos la tenían en latín, en el idioma latín. Entonces eso era un control social. ¿Para qué? Para que solamente esa bajada a través de los obispos y no propia de los cristianos, porque los cristianos, ¿cómo se evangelizaba? ¿Cómo se presentaba a Cristo antes? A través de lo oral, ¿sí? Y algunas personas tenían los papiros con la palabra de Dios escrita. Pero en la época de la Inquisición, que se quemaban los cristianos, se quemaban las Biblias, ¿sí? En esa época se prohibió leer personalmente la Biblia. Entonces, en el 1517 aparece un hombre que se llama Martín Lutero. Usted tiene que saber que la iglesia protestante, ¿sí?, tiene sus orígenes en la iglesia primitiva, y en lo que Martín Lutero se revela, protesta. Él era un jovencito de 21 años y él tiene un encuentro con el Señor. Era una tormenta, él iba en un caballo, si usted quiere ver la película que habla de la vida de Lutero, y cuando él cae, él tiene un encuentro con Dios. Su papá quería que él sea abogado, pero él elige, sí, estudiar teología para tener un encuentro con Dios. Pero ¿qué es lo que pasaba en esa época, verdad? Que la religión oficial era la Católica Apostólica Romana. Él se mete en un seminario, en un claustro. Los claustros eran lugares de encierro y en esa época se autoflagelaban. Lutero empezó a flagelarse, se autogolpeaban, se autocortaban para el perdón de los pecados. Era terrible, ¿sí?, lo que pasaba en ese tiempo. Eran penitencias muy, pero muy duras que ellos se autoinfligían. Hasta que, ¿qué ocurrió con Martín Lutero? Sí, él tiene una experiencia porque él sentía que Dios no le había perdonado sus pecados. Pero Martín Lutero, leyendo los evangelios que empiezan a resonar en su espíritu, él entiende que Dios le perdona sus pecados. Y empieza a comparar los escritos con el dogma de la Iglesia Católica Apostólica Romana y se da cuenta que esos dogmas eran contrarios a la palabra de Dios. Estaban totalmente fuera de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Martín Lutero empieza a protestar. Por eso ahí viene la palabra protestantismo. La reforma protestante. Martín Lutero decía, bueno, pero acá dice, sí, que la salvación es por obras, pero la Biblia dice que la salvación es por fe. Entonces él empieza a comparar los dogmas de la Iglesia Católica.
En ese entonces, para el perdón de los pecados, no solamente los sacerdotes se autoflagelaban, sino que se vendían las indulgencias. Las indulgencias era el perdón. El perdón, entonces le escuche bien, las personas más ricas eran las más perdonadas, porque el que tenía más dinero podía pagar su perdón con dinero, entonces sus pecados les eran perdonados. Por esa razón yo le contaba la prédica del domingo pasado que con el apóstol José habíamos visto unos documentos antiguos en donde, por ejemplo, la pedofilia, el pecado sexual, de abuso sexual hacia niños, ¿sí? Se pagaba no me acuerdo cuántos denarios y ese perdón ya quedaba, esa persona ya quedaba totalmente perdonada porque tenía dinero y pagaba. En esta época de las indulgencias que se cobraban, sí, porque en ese entonces no existían los impuestos, le estoy hablando el siglo 1500, todo ese dinero se estaba construyendo la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina es una capilla que es parte del Vaticano, donde están unos frescos extraordinarios de Miguel Ángel Buonarroti. Esa Capilla Sixtina se construye con las indulgencias, que es considerada hoy, wow, qué lugar más sagrado, qué lugar más impresionante, ¿sí? De la cultura, de la religión católica. Pero ese lugar fue construido a base de mentira, a base de pecado, a base de usar la palabra mal. Han usado la palabra de Dios mal los católicos a través de las indulgencias. Eso era un pecado muy grande. Y Martín Lutero, escudriñando la Biblia, la palabra de Dios dijo, no es así. Las indulgencias no están en la palabra de Dios. La venta de las indulgencias, comprar el perdón por dinero, no está en la palabra de Dios. Entonces él empieza a protestar, ¿sí? De todo lo que él veía. Y mire lo que pasó. Llegaron a vender parcelas en el cielo. Usted busque en internet. En esa época, sí, se lo parceló al cielo y a la Nueva Jerusalén. Entonces la gente que tenía plata decía, yo quiero estar acá en la Nueva Jerusalén. Una cosa de locos, una cosa de locos. Entonces la gente pagaba, esa plata iba para construir la Capilla Sixtina del Vaticano, ¿sí? Y la gente creía que iba a ir al cielo y que iba a tener una parcela, así como usted tiene un terreno que lo compra, ¿sí? Entonces, esta época donde se tergiversaba la palabra de Dios, se hablaba mentira. ¿Por qué? Porque el pueblo no podía leer la palabra. Entonces, ¿qué hace Martín Lutero? Es el primero, escuche bien, en traducir la Biblia al alemán, porque la Biblia estaba en latín y solamente la podían leer los papas, los obispos, en las iglesias que ellos determinaban. Entonces se produce una revolución, porque él empieza, escuche bien, lo primero que traduce es el Evangelio de Juan al alemán. Entonces la gente empieza a darse cuenta que lo que enseñaba la ICAR, lo que enseñaban, sí, la Iglesia Católica Apostólica Romana, no estaba en la palabra de Dios. Entonces Martín Lutero comenzó a protestar, ¿sí? Y una de las cosas que él empieza a escudriñar la palabra en el Evangelio de Juan, que todo ser humano es igual ante Dios. Porque en ese entonces existía la esclavitud, existían los plebeyos, existían las castas altas, los nobles, la nobleza. Había muchísima desigualdad. Y cuando Martín Lutero habla de que todos somos iguales delante de Dios, se arma una revuelca. Claro, porque este descubrimiento a través de la palabra, ¿sí? Que justamente hay un quiebre de la Iglesia Católica Apostólica Romana con la Iglesia Protestante.
¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Apostólica Romana no solamente consideraba la palabra de Dios, sino la tradición y lo que habla el Papa, ¿sí? Entonces, imagínense que la tradición contradice la palabra de Dios, que lo que decían los papas contradice. En el año 1053 se establece por una bula papal el decreto del celibato. Entonces, en ese entonces los sacerdotes abandonaron a sus esposas porque por un decreto, ¿sí?, se establece que los sacerdotes tendrían que ser célibes, es decir, no tener esposas. Entonces vemos en la historia, ¿y qué hace Martín Lutero? Dice, el celibato no está en la palabra de Dios. El purgatorio no está. Entonces él protestaba. Acá no se habla de purgatorio. La palabra de Dios no habla del purgatorio. La palabra de Dios no habla del celibato. La palabra de Dios no habla del limbo. Entonces él, sí, en el año 1517, clava las 95 tesis en una puerta de la iglesia en Alemania de Wittenberg. Se arma un escándalo, lo que hace Martín Lutero. Entonces él renuncia a su fe católica, ¿sí?, y es excomulgado, es echado, ¿sí?, dentro de la iglesia católica. Él es excomulgado, es echado. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24:35. Aleluya, gloria a Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el primer siglo ya se estableció lo que era el Nuevo Testamento, la palabra que nosotros tenemos. Y estamos hablando del siglo XV. Grieta que se abre a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y luego empieza a ver lo que se llamaba la Iglesia Protestante, que empezó el ser humano a leer la palabra, a darse cuenta que él mismo podía pedir perdón a Dios y Dios le perdonaba. ¡Wow! Ya no hay más confesionario, ya no hay más la confesión al ser humano, sino a Dios. Imagínense el alboroto que causó Martín Lutero, que era una persona, un hombre muy valiente, un reformador. A partir del 1517 se instaura la democracia, los gobiernos. Se empieza a hablar de los derechos humanos, de las libertades, de la abolición de la esclavitud, ¿sí? Y todo eso vino por la palabra de Dios. Aunque hoy, ¿sí?, los que levantan los derechos humanos no lo reconozcan, pero su origen es justamente los evangelios, de que todos los seres humanos somos iguales delante de Dios. No hay un ser humano que tenga un valor más que otro. Entonces, esto causó una gran revolución. Aleluya, qué maravillosa estas personas como Martín Lutero, ¿sí?, que dijo, yo no voy a negar mi fe. Amén. Que podamos decir nosotros, amén. No vamos a negar nuestra fe, porque si nosotros, dice la palabra de Dios, damos testimonios y defendemos a Cristo, Él nos va a defender delante del Padre. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y entre las 95 tesis que Martín Lutero clavó en esa puerta en Alemania, hizo un resumen de las 5 solas que quiero contar ahora, ¿sí? Y vamos a ir a la escritura, 2 de Timoteo 3:16. Martín Lutero hablaba solo la escritura. O sea, acá no hay tradición, acá no hay bulas papales, acá no hay encíclicas, no hay decretos, sino que solo la escritura. Dice así, 2 de Timoteo 3:16.
toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Aleluya. Solo por fe. La segunda sola. Solo por fe. Romanos 1:17. ¿Qué significa? Miren lo que dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nuestra fe es la que nos salva, no las obras, nuestra fe, no el dinero que ellos tenían para tapar sus pecados. Por la fe hablaba Martín Lutero. La tercera sola, por gracia. Mire lo que dice Efesios 2:8 y 9. Aleluya. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Aleluya. Por gracia. La gracia es un regalo. ¿Sabe lo que significa gracia? Regalo inmerecido. El Señor nos dio un regalo que es la salvación. Todos los que nos han visitado por primera vez, usted tiene un regalo tremendo que es la salvación. La salvación no es gratis. ¿Por qué? Porque a Jesús le costó una sangre, un sacrificio cruento, pero para nosotros es por fe. Nosotros tenemos que creer que Él nos perdona todos nuestros pecados. Por eso es importante tener una vida de confesión a Dios. Amén. Y creer que Él en la cruz llevó todos nuestros pecados y podemos estar bien delante de Dios. Somos aceptos delante de Dios. Esa es la salvación. Por supuesto que una vez que somos salvos, tenemos que dar fruto. Amén. Porque dice Santiago que la fe sin obra es muerta. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Romanos 3:23-24. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Aleluya. Dice que todos nosotros estábamos excluidos de la gloria de Dios. Pero por causa de Él, tú y yo fuimos salvos. Por causa del sacrificio de Jesucristo. Aleluya. Hemos sido justificados. Amén. ¿Por qué? ¿Qué significa justificado? Que Él tomó nuestro lugar. Porque yo merecía esa cruz. Tú merecías esa cruz. Todos nosotros merecíamos esa cruz. Pero Él se puso en nuestro lugar. Amén. Y fuimos justificados por Él. Aleluya. Vamos a la otra sola. Solo Cristo. Amén. Aleluya. Juan 14:6. Miren lo que dice Jesús. Que lo sabemos todo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, usted subraya en su Biblia, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús fue radical, no como aquellos que dicen muchos caminos conducen a Dios. Mentira, ese es el ecumenismo. Son los movimientos de hoy, de la nueva era, que muchos caminos conducen a Dios. Mentira, Jesús fue radical. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por Jesucristo. Él fue radical y sigue siendo radical. Amén. Aleluya. Mire lo que dice Hebreos 12, del 1 al 2, y ya vamos yendo a la recta final. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Yo no me avergüenzo de la fe que tengo en Jesús. No en cualquier cosa. No en la ruda macho. No en la herradura que pongo o la rastra de ajo que pongo detrás de la puerta. La fe en Jesucristo es el autor y consumador. Y dice que él menospreció lo oprobio por el gozo puesto adelante. ¿Sabe cuál es el gozo puesto adelante? Tú y yo. ¿Ah? Porque él nos amó desde el principio. Él te amó desde el principio de la creación. Antes que estuvieras en el vientre de tu madre, él te amó. Él nos vio. ¿Sí? Aleluya. Y dice el Salmo que nuestro embrión vieron los ojos de Dios. Qué tremendo amor. Aleluya. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¡Qué bárbaro! Me encanta. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es el gauchito Gil, no es la estatua de la Virgen María, no es Buda, no es Krishna, solo un solo mediador, Jesucristo hombre. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a la última sola, que es solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria, no a los papas, no al hombre. Aleluya. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hay otros textos que dice, Él no va a compartir su gloria con nadie. Todo lo que hacemos es para Él y por Él, por los siglos de los siglos. A Él solamente sea la gloria. ¡Qué hermoso! Esto, amada iglesia, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra decisión, fortalece lo que creemos. Y le paso algo bueno, le voy a regalar esta prédica. Le voy a mandar la prédica al grupo de Iglesia Visión Apostólica para que usted estudie, para que usted vea el origen, para que usted dé razones, porque creemos en un solo Dios, Jesucristo, que vino a la tierra. Amén. Aleluya. Y mire, le quiero contar una cosa, una historia muy particular. Martín Lutero fue excomulgado, excluido de la Iglesia Católica por lo que él hizo. Pero en el año 1999, usted lo puede buscar en internet, el Papa Juan Pablo II dijo, ¿cómo hemos excomulgado a Martín Lutero? Lo vamos a volver, ¿sí? Y dice que él anuló el decreto por cual Martín Lutero ya muerto, más de 400 años. Este papa dice, no, lo vamos a volver a incorporar a Martín Lutero. En ese año, el Papa Juan Pablo II firma un acuerdo con la Iglesia Luterana. La Iglesia Luterana está en Suecia, está en algunos países de Europa, en Alemania. Y mire el acuerdo, dice, nosotros creemos que la justificación es por la fe. Fíjense que todos estos papas, hasta el día de hoy, ellos creen en el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? La unión de todas las religiones. Todas las religiones llevan a Dios, eso dice el ecumenismo. El sincretismo, el mezclar las religiones. Y Jesús fue radical. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre por mí. Entonces en este ecumenismo, ¿sí? Hasta el día de hoy,
hasta el día de hoy. Miren lo que pasó en febrero de este año. El Papa Francisco, el Papa Bergoglio, él en el año, no me acuerdo bien, pero él escribió un documento que se llamaba La Fraternidad. Este documento, digamos, se inspiraron y se creó, se construyó, escuche bien, en la capital de los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, usted puede buscar en internet, se construyó la casa abrahámica. No tengo foto para mostrar. Esta casa abrahámica nuclea y está construida una mezquita, está construida una iglesia cristiana, sí, y una sinagoga. Y el Papa Francisco fue a inaugurar esa casa abrahámica, millonaria, construida en los Emiratos Árabes. Yo he visto una foto, es una locura. Porque se quiere instaurar el ecumenismo. Porque cuando venga el anticristo, usted tiene que saber que estamos a la puerta, que viene el anticristo, las religiones se van a unir. Las religiones, se va a querer instaurar una sola moneda y una sola religión. Pero gracias a Dios nosotros ya no vamos a estar. Amén. Porque estamos, como decía Quique, estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo a buscar a la novia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ya voy al cierre. La iglesia protestante protestó, Martín Lutero, porque se mezcló el poder político con el poder religioso y empezó la corrupción. Lamentablemente, los evangélicos a nivel país hemos logrado que el día 31 de octubre, a causa de la reforma protestante, sea el día de las iglesias evangélicas. Pero ¿saben una cosa? Nos costó caro. Porque la mayoría de los gobiernos de turno se pavonean de que ha sido un logro del gobierno de turno. No sé si me está entendiendo. El día martes que viene hay una reunión multitudinaria, lamentablemente de muchas iglesias evangélicas que reciben dinero para ir a esos actos políticos del gobierno de turno. Se ha perdido la esencia de lo que enseñó Martín Lutero: protestar. Mi fe no se vende por un bolsón. Mi fe no se vende porque me paguen para ir a un lugar diciendo es el día de las iglesias evangélicas. Que el Señor nos ayude a ser un reformador, a llevar la esencia, el ADN de los primeros cristianos que dieron su vida. No les importó ser quemados, no les importó familias enteras ser comidas por los leones. No les importó a Pedro ser sacrificado boca abajo, crucificado boca abajo, y Pablo decapitado. Aleluya. Ponte de pie, cierra los ojos, quiero ministrarte, iglesia. Shamarama Kandaraba Kaya. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, queremos que tú nos hables. Oh Dios, ayúdanos a entender, a ser entendidos en los tiempos, Padre. Señor, queremos tener la verdad y no queremos vender la verdad. No queremos vender nuestros principios cristianos. Ayúdanos a cada uno de nosotros a dar la cara por ti, a hablar verdad, Señor. ¿Cuántos fueron quemados en la hoguera por leer tu palabra en la Edad Media? Miles y miles de hombres y mujeres, Señor, que no negociaron su fe.
Señor, y mira que muchas veces nuestra fe es tan frágil que alguien nos hace burla en el colegio, que alguien nos hace burla en el trabajo, nos dice, ahí está el pastorcito, andás que te laven la cabeza. Y nos quedamos callados, nos enmudecemos, nos avergonzamos de ser cristianos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Dios, perdónanos. Señor, queremos ser valientes. No queremos avergonzarnos de creer en ti, papito querido. Levanta muchos reformadores. Levanta hombres y mujeres valientes. Señor, que den la cara por ti, que den la vida por ti. Comienza por casa. Comienza por casa. Aleluya. Señor, queremos decirte que te amamos, que Señor, nuestra vida no tiene sentido sin ti, que los minutos, que los segundos de cada día que tenemos, papá, te lo debemos a ti. Queremos vivir para ti, queremos caminar para ti, queremos respirar para ti, hacer todo para la gloria tuya, Padre. Quita el orgullo, quita la vanagloria. Quita, Señor, el egoísmo. Ayúdanos en este tiempo, papá. Señor, queremos solamente a ti. No importa lo que cueste. Queremos estar contigo. Como la Sulamita, queremos estar contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Ayúdanos en este tiempo a no ser confundidos, a no ser engañados, y a buscar tu rostro. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesucristo.